Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este que es su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y el día de hoy vamos a platicar acerca de un juicio que versa sobre el cobro de cuotas de mantenimiento. ¿Qué es una cuota de mantenimiento? ¿Cómo se determina y cómo se puede proceder jurídicamente al cobro de estas cuotas de mantenimiento? Vamos a una pequeña pausa comercial, síganos en este gran programa y regresamos en un momento. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar de lleno a este programa acerca del cobro de cuotas de mantenimiento. Los morosos, aquellas personas que no quieren pagar sus cuotas de mantenimiento. Para el día de hoy hemos invitado a una serie de especialistas, de autoridades incluso, conocedores ampliamente del tema, a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Justicia para Todos. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Hola, buenas noches. La juez, licenciada Sonia Alejandra García Beltrán. Buenas noches. Ella es juez del Juzgado Séptimo de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bienvenida. Gracias. Bueno. Y por el lado de los hombres, que tengo aquí a mi lado derecho, por así decirlo, es que quise ser cortés con las damas, primero presentarlas a ellas. Bueno, tenemos aquí al señor Fernando Cisneros Fernández, el cual es administrador profesional de conjuntos de inmuebles. Así es. Bueno. Bienvenido a su programa. Gracias. Y también contamos con la asistencia del juez Holvin Pérez López, el cual es juez del Juzgado Noveno de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bienvenido, es un honor tenerlo nuevamente en este programa. Gracias. Bien, pues para poder entrar de lleno a que es un programa que es muy bueno para efecto de los televidentes que conozcan cómo se pueden determinar las cuotas de mantenimiento, qué pasa si no las pago, qué medios legales son los que me van a hacer ver que yo tengo que cumplir con este pago de cuotas de mantenimiento, o cómo otras personas se pueden reunir para efecto de poder cobrar esas cuotas de mantenimiento, porque si no, no es justo que unos paguen y que otros no paguen. Primero que nada quisiera ver si el señor Fernando Cisneros Fernández, administrador profesional, nos puede platicar qué es esta parte de llevar a cabo dentro de un condominio, dentro de un inmueble, cómo se lleva a cabo la administración, quiénes son las autoridades, qué es una cuota de mantenimiento, una especie de antecedente de toda esta parte. Correcto. Como todos sabemos, vivimos en una sociedad, todos nos vamos juntando puede ser casas, puede ser departamentos o puede ser en diferentes formas. Dentro de un condominio habitacional existen las diferentes autoridades. Lo que pudiese ser, en dado caso, el comité de vigilancia, que son personas mismas de los mismos vecinos que están regulando o están supervisando a la administración para poder llevar la toma de decisiones. El administrador o la persona puede ser de dos formas. La administración puede ser profesional, una persona ajena, o puede ser por parte de un vecino, puede ser también desde ese ámbito. O sea, yo puedo contratar, digamos, de alguien de fuera que no pertenece al inmueble para controlar que él lleve a cabo la administración de los servicios del inmueble, o puede ser dentro de mi mismo condominio, que a lo mejor los vecinos nos organizamos y conformamos todo el comité, ¿no? Así es. Bien. De hecho, dentro de las dos variantes, puede ser, tiene que estar, para que sea una persona ajena al condominio, de preferencia tiene que ser una persona que está acreditada por la Procuraduría Social, mejor denominada la PROSOC. Lleva un examen en el cual obviamente se te da el título de que eres administrador profesional, como lo es en mi caso. Eso es muy importante que la gente lo sepa, para efecto de que si tienen administraciones de fuera que a lo mejor les dijeron que son muy buenos para efecto de llevar a cabo una administración, pero no están avalados por la PROSOC, la Procuraduría Social, en este caso del Distrito Federal, que es el lugar donde nos encontramos, pues pueden ustedes incluso ver que a lo mejor no son aptamente reconocidos, ¿no? Así es. Bien. ¿Qué son las cuotas de mantenimiento? Las cuotas de mantenimiento son un promedio de lo que se va a gastar o el gasto que se va a generar por parte de un condominio. Puede ser jardinería,
puede ser el tratado de alguna alberca, puede ser mantenimiento de elevadores, áreas comunes como pueden ser, en dado caso, luz. En ocasiones, dependiendo de las caseras, se puede utilizar el gas, el cobro de las mismas, el mantenimiento de vigilancia, limpieza, todo este tipo de situaciones que conllevan un gasto para todas las personas que viven dentro de... La impermeabilización, supongo que también debe ser algo Recolección importante. de basura. La recolección de la basura recolección. también, impermeabilización es correcto. La parte de las azoteas, por ejemplo. Claro. La parte de las azoteas también se lleva, por medio del administrador tiene que hacer algún tipo de valoración para contratar alguna empresa o alguna persona especialista. Nosotros la llevamos hacia el comité de vigilancia, el comité de vigilancia te dice si sí lo puedes realizar el trabajo o no, obviamente teniendo los fondos o no teniendo los fondos. Bien. Bueno, pero esto es cuando hay un comité, un administrador profesional, ¿no? Es correcto. Pero en el caso de que hubiera en el mismo condominio pongan a su comité, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo sacan? Primero hacen votaciones, ¿cómo determinan La elección. quién va a ser el presidente, todo esto? Todo se lleva a través de una asamblea. Todas las asambleas deben de ser convocadas junto con un documento oficial que se debe de poner en un lugar público dentro del condominio, el cual debe de señalar la hora, el lugar y la convocatoria en la orden del día. Dentro de la misma orden del día debe de venir el punto en los cuales se van a tratar. Puede ser la decisión de una cuota de mantenimiento, puede ser el aumento o incluso pueden llegar a poner alguna situación como cuota extraordinaria, es decir, una cuota que no esté regulada o que no esté englobada dentro de la cuota de mantenimiento. O fondos que se creen para cualquier problema hacia futuro, Sí, digamos. así es. ¿No? Por Una ejemplo, reserva, ¿no? Exactamente. De hecho, debe de haber un fondo de reserva que debería, en teoría se maneja por ley el 6% de la cuota de mantenimiento. Eso debe de quedarse en una cuenta de banco o la cual debe de ser abierta para todos, junto con un reporte que se entrega mensualmente. ¿Cómo se llega a esta? Una pregunta rápida. Lo que pasa es que el público nos ha preguntado referente a qué pasa si en un edificio hay muchos departamentos. Obviamente hay mucha gente que vive en esos departamentos, hay diferentes familias y demás, pero no tienen lo que se llama el régimen de propiedad en condominio. ¿Se puede constituir algo de lo que estamos platicando o no? ¿O primero tienen que hacer el régimen de propiedad en condominio y ya después de eso poder hacer todos los trámites necesarios para poder llevar a cabo este tipo de controles y de administración? Actualmente todos estamos basados dentro de un régimen de propiedad en condominio. Okay. El simple hecho de que cuando uno recibe la escritura de su unidad privativa, de su departamento, de la casa o digamos del conjunto condominal donde estamos habitando, nosotros ya estamos entrando en ese régimen. Al tener esa calidad, nosotros ya estamos en esta situación. Se necesita primero esa calidad de tenerlo para después seguir con la parte de la administración y cómo se conforman y manejarlo como una sociedad anónima, ¿no? Una empresa como tal, una compañía donde se hacen cambios mediante asambleas. Así es. Y se pueden hacer todo tipo de peticiones en el orden del día, ¿no? Así es. Bien, no sé si quiera comentar algo aquí. Sí, aquí sí es importante que la gente que vive en ese tipo de situaciones constituyan el régimen de propiedad en condominio. Eso Claro. es fundamental y total que lo hagan. ¿Por qué? Porque si no está constituido, legalmente, ¿qué los regula? La copropiedad, Claro. la figura de la copropiedad. Así es. Y entonces pudiese ser que no entre con las bondades de la ley de propiedad en condominio, porque estrictamente son copropiedad. de todos. Exactamente. Exactamente. Y eso es un verdadero problema. Eso es algo que yo quería establecer mucho con los televidentes. Si no tienen su régimen de propiedad en condominio, quiere decir que todos los que estén ahí son copropietarios De todo. del mismo inmueble. No tienen separaciones que yo vivo en el 2, en el 3, en el 5, en el 8. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan y ya de ahí parten para tener toda su mesa directiva, todo su comité y puedan incluso tener la representación para el cobro de esas cuotas de mantenimiento a las personas que son morosas, ¿no? Como tal. Inclusive para señalarlas, porque si están en una copropiedad, ni siquiera en estricto sentido podrían señalar cuotas de mantenimiento. Claro. ¿No? Su Entonces, señoría, es importante. ¿alguna palabra referente? Pues sí, es muy importante este tema porque en el Distrito Federal la gran mayoría de viviendas caen en este régimen y tenemos que procurar vivir un poco mejor. Entonces,
si se descompone algo, entre todos tenemos que reparar esa cosa que se descompuso. Incluso en ocasiones hay que pagar vigilancia, hay que pagar 1000 gastos. Si nosotros dejamos que un edificio no reciba mantenimiento, cada día se va a deteriorar un poquito. Ajá, y va a ser inservible, va a perder el uso para el cual, o la comodidad en la cual nos gusta vivir. Además de la Por eso, plusvalía. la plusvalía. Por eso es importante que mientras nosotros estemos viviendo en un condominio, cooperemos, bueno, no cooperemos, sino cumplamos Paguemos con nuestra esta obligación. obligación, Sí, porque claro. es una obligación Claro. cumplir. Ajá. Vives en conjunto, vives en respeta al de conjunto. junto. También es importante precisar que respecto de tu departamento, cuando estás en este régimen, tú puedes, si quieres, colgar un cuadro, quitar el cuadro. Sin embargo, hay áreas privadas, esa es un área privativa, y las áreas comunes tienen que ser respetadas por cada uno de los condóminos que están en este edificio. Y esto significa que yo no puedo disponer de ellas, solamente, no puedo disponer únicamente y exclusivamente de esta área. Para uso Tiene que ser particular, para digamos. uso particular, así es. Podemos encontrar condóminos en donde únicamente hay los pasillos, las escaleras, o algo más complejo, donde ya hay alberca, hay estacionamientos de uso común, hay canchas de tenis, o sea, puede haber una infinidad de supuestos para los condominios. Yo incluso he conocido casos, digo, que son un poco lamentables, referente a la parte de que los que están ocupando el penthouse se creen dueños también de la azotea. Y O en lamentablemente planta baja, eso es del un área jardín, común. ¿no? O sea, si es un pequeño jardín, ya como están en planta Se baja, extienden. ya se extienden y ya Sí, les la ahí recámara ponen para su uno de los asador hijos, y hasta ¿no? sus cuestiones ahí Claro. de medicina. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando el tema. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir con el programa. Bueno, no sé si el juez Holguín nos pueda platicar referente a, ya se tiene el problema, ya se tiene la gente que no paga las cuotas de mantenimiento, ¿y ahora qué hacemos? Sí, como solo regresando un poquito al tema anterior y para que el televidente quede muy cierto en lo que tiene que hacer, referimos que el copropietario tiene que, bueno, los copropietarios tienen que constituir el régimen de propiedad en condominio. Simplemente decir que ese trámite se hace ante notario público. O sea, ahí tienen que acudir a él los va a asesorar, él les dirá cómo constituyen el régimen de propiedad en condominio. Y entre todos tienen que pagar al notario. Así es, Claro. Se entre todos ponen tienen los que gastos, pagar. todos los gastos corren entre todos los que están, los copropietarios. Así es. Incluso podrían acudir a otro tipo también de autoridades. Podrían acudir, por ejemplo, al INVI, que es También el a Instituto la Nacional de Dirección la General de Vivienda, Regularización y Territorial. ellos pueden traer, tienen programas establecidos estas autoridades para poder tratar de hacer el régimen de propiedad en condominio. Incluso les sale más económico que con un notario público, porque luego el notario cobra en base a un arancel, un porcentaje derivado del inmueble, y pues sí es un poco oneroso. Más sin embargo, digo, platíquenlo con sus notarios, a lo mejor y tienen otras fórmulas legales más favorables para sus intereses. Si no, pues bueno, vean que otras autoridades pueden ayudar a crear este régimen de propiedad en condominio. Acudan también a la Procuraduría Social. La Procuraduría Social puede incluso orientarlos de cómo se conforma, cómo lo pueden llevar a cabo, pero es muy importante para que haya esa separación, primero que nada, de cuál es realmente mi propiedad, o sea, qué departamento es mi propiedad y cómo puedo yo ya dar el segundo paso a tener todo legalmente constituido para poder llevar a cabo un control a través de una buena administración como tal, ¿no? Así es. Bien. Bueno, y en relación a la pregunta en concreto, que cuando ya tenemos el problema encima, es decir, el adeudo por parte de algún condomino, obviamente lo más sano, como en todos los casos, no solo en este, es una sana conciliación.
O sea, buscar el acercamiento por parte del administrador, que haga un cabildeo con el condómino para intentar el cobro. Agotado esto, o inclusive el procedimiento conciliatorio ante la PROSOC y no quedando remedio alguno, pues es acudir ante la instancia jurisdiccional, que en este caso es la competencia concurre para los tribunales del Distrito Federal, los jueces de cuantía menor. Ellos tienen la competencia en relación a este pago de cuotas condominales, ¿ok? Tradicionalmente, lo más común es que se tramite en la vía ejecutiva civil. La vía, explico un poco, es las reglas del juego, cómo se va a proceder en determinado tipo de asunto. En este caso digo que es una vía ejecutiva civil porque tiene la bondad de que cuando yo le aviso al condómino que tiene una demanda en su contra, en ese mismo momento que yo le notifico, lo emplazo, en ese mismo momento el administrador garantiza el pago con el embargo. ¿Por qué? Claro. Porque se dicta un auto de embargo para garantizar el pago. Eso es positivo, ¿por qué? Porque es una herramienta un poco de presión para el propio condómino de verse ya embargado en alguno de sus bienes para poder llegar a pagar. Incluso trabar el mismo embargo sobre el mismo inmueble. Sobre el mismo inmueble. Claro. Entonces ahí en ese sentido, pues si quieres ir dejando de pagar las cuotas de mantenimiento y los intereses, a lo mejor que produzcan esas mismas cuotas de mantenimiento, pues ya sabes que tienes ahí una garantía que en algún momento se va a poder ejecutar a favor del mismo condominio, ¿no? Como tal. Así Entonces, es. Ahí lo que me surge un poquito la duda es, ¿qué sería primero? O sea, lo primero es tratar, digamos, como administración, el ir a platicar, digamos, de forma privada con la persona que debe las cuotas, o primero presentarlo ante la PROSOC a través de alguna instancia conciliadora, o qué sería lo mejor. En su opinión, ¿qué sería? El primer paso que te solicita ahorita actualmente la Procuraduría Social ya tuvo modificaciones a la ley. Dentro de ella te piden que a través de asamblea tú tienes que generar lo que es un comité de conciliación, es decir, propios vecinos que junto con la administración, ya sea interna o sea externa, se acerquen con el deudor para poder intentar llegar a un arreglo. Puede ser a través de un convenio. Ese convenio, es un documento escrito en el cual se comprometen a pagar de cierta forma. Posteriormente... ¿Y eso se podría llevar a cabo ante la PROSOC también? Si por algo ya llegan al acuerdo, ¿podría irse a la PROSOC para que tenga ese carácter de que fue elevado con alguna formalidad ante alguna autoridad? Sería, dijéramos, el segundo paso. En la situación de que no llegaran a un arreglo, dijéramos, entre particulares, o es decir, entre el comité de conciliación junto con la persona morosa, se acude a la Procuraduría Social. La administración, en este caso el administrador, tiene que poner una queja, que es queja de morosidad hacia la persona en específico, junto con un balance del adeudo aproximado, si es que tiene algún interés, si es que tiene alguna cuota de algún otro tipo de cobro o alguna situación así. Posteriormente se les cita a una audiencia que es completamente y meramente conciliatoria. Si en dado caso de que se presentaran o no se presentaran y pudieran llegar a un acuerdo, se puede solucionar. Si no, se puede incluso hasta poner algún tipo de multa, que la Procuraduría es la que es capaz de poder ejecutarlas. Tiene esas facultades. Así es. Bien, y bueno, si se agota todo esto y de plano no se pudo, pues ya accionar la maquinaria judicial para efecto de lo que señala su señoría Holguín, ¿no? Y no obstante, todavía en tribunales tenemos todas las facultades para hacer que lleguen a un convenio. Conciliar todavía dentro del juicio. Conciliar para proponerles alternativas de solución para que se pongan al corriente con su adeudo. Cuotas. Así es. ¿Y si se vale cobrar intereses sobre esas cuotas? Sí, claro. ¿Sí? Si así está determinado en la Asamblea General, bien. Es importante también referir que en la Asamblea General va a determinar, conforme al estudio o la valoración que se haga de los gastos mensuales o anuales, cuál va a ser la cuota de mantenimiento que se va a cobrar y con qué periodicidad. Puede ser que digan mensualmente una determinada cantidad o bimestralmente. Lo va a determinar la Asamblea General. Aquí el estudio. Aquí en relación a los intereses, una reforma de enero de este año a la Ley de Propiedad en Condominio es determinante en establecer que el interés que se fija en el pago de cuotas no puede exceder del 6%.
¿Anual o mensual? Mensual. Mensual. O sea, y eso es algo que en los condominios deben tener mucho cuidado, porque en la experiencia que yo he tenido, generalmente nos están fijando un interés del 10%, lo cual ya es contrario a la reforma de la ley de propiedad en condominio de este año, de enero de este año. Entonces, si tendrían que establecer otro mecanismo, no sé, establecerlo como pena convencional, que sabemos que la pena convencional no puede exceder ni en valor ni en cuanto a la obligación principal, por tanto puede ir hasta el 100%, pena convencional, pero ya no manejarla tanto como intereses, porque un 6% pues a mí realmente se me hace poco, ¿no? Y se me hace que incentiva a la morosidad al limitarlo, pero la ley ya lo limita, 6% mensual de interés. Como máximo. Pero puede ser otras tasas hacia abajo, podemos manejar la figura de la pena convencional. ¿Y eso sería a través de un acta de asamblea Claro, también? por supuesto. Toda la modificación tiene que ser a través de un acta de asamblea legalmente convocada, en donde los condóminos determinen esto. El interés 6% y la pena convencional a tanto. ¿Y todo eso se levanta ante un notario público, supongo? No. ¿O cómo se maneja esa parte? Eso se lleva en un libro de actas, que justamente es correcto, tiene que ser autorizado por la Procuraduría Social, debe traer un sello en la parte principal de la cara, y todas las hojas actualmente vienen foliadas, anteriormente no las foliaban. Que eso es lo que se presta, a ese punto iba, que a veces se podían quitar hojas y poner otras cosas, y era estar en estado de incertidumbre, ¿no? Y fíjate que yo quiero hacer un comentario, que puede prevenir inclusive la situación del juicio. Cuando se vive muchas veces en condominio y cuando son muchísimos departamentos, hablo a lo mejor 30, 50, 60 departamentos, resulta que el administrador convoca y van 4 condóminos, 10 condóminos. O sea, realmente siempre la asistencia a las asambleas realmente es muy poca. Y si al final del día se tuvo el quórum de asistencia y el quórum de votación suficiente, pues entonces esas decisiones son válidas. Pero después los demás. Entonces esos ya no quieren cumplir o demás, pero no acudieron a la asamblea. Dicen, al fin y al cabo, yo no fui. Pero están obligados. Están obligados, puesto que se les convocó. Exacto. Y no quisieron ir. Entonces las decisiones que se toman en la asamblea obligan a ausentes y disidentes, ¿no? Así es correcto. Entonces esto es importante, que los televidentes sepan que si se les hizo una convocatoria a la asamblea, pues que vayan, o sea, además eso que lean el orden del también día, es importante porque ellos viven ahí, ¿no? O sea, para que si no pueden ir ellos, que manden a algún representante de la familia que les diga, o sea, que tenga poder de decisión. Sí, que lo autorice, para que como sepan debe qué ser. es lo que está diciendo y pueda tomar decisiones. Exacto. Pero yo creo que eso puede prevenir muchas cosas, ¿no? Muchos enojos. Incluso si a alguien se le hace excesiva una cuota que ya se determinó, y con posterioridad en asamblea también pueden determinar que esa cuota baje. Tal vez en algún momento se consideró importante porque se estaba pagando algún gasto, pero si ya ese gasto cesó, pueden determinar en asamblea general que se baje esa cuota. Por eso es muy importante acudir a las asambleas. Exacto. Siempre y cuando se vote la mayoría, digamos, a favor de esa disminución de cuotas. Claro, así es. Una cosa es pedir y otra cosa es que todos los demás... No. La asamblea debe de acordar por mayoría el cambio de la cuota. Baja de la cuota. Así es. Bien, pues vamos a un corte comercial. Regresamos. Gracias. Bien, estamos de regreso en este gran tema. Nos comenta gente del auditorio referente a qué pasa con los vecinos que son escandalosos, que no les importa y hacen fiestas hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, no sé si alguien nos pueda contestar qué podemos hacer. ¿Podemos regularlo o no se puede? ¿O tenemos que respetar su departamento y su espacio? ¿Qué pasa con esto? Ahí entra la situación de que ustedes generaron un reglamento interno. Ese reglamento interno es la serie de reglas o de leyes que deben de regular el vivir o el buen vivir dentro de la convivencia. Sí, Dentro. donde ponen si se aceptan o no mascotas,
horas, ¿no? Todo ese tipo Los Ese horarios de reglamento- fiesta. Horarios de horarios de música. fiesta, de música, todo ese tipo de ¿Ese cosas. reglamento Los siempre se hace? serenatas. ¿O es optativo o cómo es esta parte? No, de acuerdo al régimen de propiedad, cuando constituyes tu régimen de propiedad en Ahí condominio, lo uno de llevas los a requisitos que cabo. debe de tener y que el notario debe de verificar que exista es el reglamento, el reglamento interno. Entonces, ustedes televidentes acudan a conocer su reglamento para efecto de que puedan ver si hay vecinos que son escandalosos, que si son muy fiesteros, pues pueden invocar esta parte para tratar de controlar ese tipo de actividades. ¿Qué pasa si no lo controlan? Si no lo quieren respetar esos vecinos escandalosos o fiesteros. El paso a seguir sería, obviamente, a través de un escrito dirigido hacia la administración, posteriormente regularlo junto con la Procuraduría Social, intentar poner algún tipo de sanción. ¿Alguna conciliación? Volvemos a correcto. insistir con Así esta es. parte. En dado caso, si el condominio cuenta con vigilancia, se le puede pedir a vigilancia que acuda, la vigilancia interna. Si en dado caso fuese demasiado el escándalo o dijéramos agresiones o algún tipo de situación, ya se acudiría a la policía, a la seguridad pública. ¿Esto pasa igual también para efecto de si me invaden mi cajón de estacionamiento? No. ¿O qué pasaría ahí? Porque también es otra de las cuestiones que nos han preguntado mucho el público en general, referente a, yo llego a mi departamento, entro al área a lo mejor de estacionamiento y veo que mi cajón de estacionamiento está ocupado y no sé ni de quién ni por qué y no puedo hacer nada. Ahí depende nuevamente de la situación del reglamento interno. Aquí al fin y al cabo el que va a regular o el que está comprometido para regular todo este tipo de situaciones es el administrador. Si en el caso específico se estacionaron en mi lugar de estacionamiento, yo voy y acudo con mi administrador, le digo, oye, tengo un vehículo que está obstruyendo mi espacio, invadió mi cajón. Y si me doy cuenta a las 2 de la mañana, ¿cómo va a estar mi administrador? ¿O sí estará? Probablemente no. ¿Tendré su teléfono o qué le tengo que pedir? Hay algunos administradores, como por ejemplo yo sí proporciono el número celular, que es el particular, e incluso el de la oficina también. Bien. Depende de la administración y depende de la persona que lo esté fungiendo. Si es una persona interna, es decir, un propio vecino, hay ocasiones en las cuales entre vecinos se van y se tocan a las 2, 3 de la mañana para intentar regular cualquier tipo de situaciones también. Contraten al señor Cisneros, ¿eh? Ahora sí que es bueno tener ahí al administrador No, en es que casa. es güey. bien importante de verdad cómo tener un administrador y que realmente se cumpla. O sea, hay que ser conscientes porque lo que platicábamos, ¿cuántas familias no han llegado a golpes, no? Han llegado a problemas mayúsculos por este tipo de sociedad o falta de respeto que no tenemos o cultura entre los vecinos, ¿no? Tenemos que respetarnos y ser tolerantes y como bien decían, hay que acudir a las asambleas para poder saber a qué acuerdos llegamos y si no aceptaron mascotas, pues todos fue que no aceptaron mascotas y no te quedes a vivir ahí, ¿no? O si no aceptaron fiestas después de las 2 de la mañana, todo este tipo de cosas para evitarnos muchos problemas, ¿no? Y yo creo también en relación a los administradores sería importante decir que una de las bondades que pudiera tener el administrador profesional es la garantía que otorgan, ¿no? O sea, ellos para fungir como administradores profesionales, la PROSOC les exige no solo unos cursos, sino también una fianza que garantiza los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionar con su actuar a los condóminos. O sea, Sí, me Claro. ha tocado ver incluso en la vida profesional que muchas veces llegan cierta administración y dice, es necesario arreglar totalmente un elevador. Y resulta ser que el elevador nunca va a funcionar No es porque cierto. se quemó alguna cuestión Y se llevaron el- y le inyectan y le inyectan y le inyectan dinero y jamás va a quedar bien. No, y también otra cosa es que, y bueno, lo comentábamos fuera del aire, es que siempre los administradores son los más odiados, ¿no? De Claro. todo el condominio, pero no significa que es porque están haciendo mal su trabajo, ¿no? Claro. Muchas veces desgraciadamente son los más odiados porque ellos tratan de hacer bien su trabajo, ¿no? De cobrar De las cuotas, de mantener bien el mantener, lugar. uno, porque es su trabajo, mantener el edificio como debe de ser para beneficio de los condóminos. Desgraciadamente los condóminos no se dan cuenta que es para su propio beneficio, porque les va a dar una mejor plusvalía si ellos quieren vender, les va a dar un mejor lugar para vivir, ¿no? Hay Entonces, casos eso no se dan cuenta. hasta de personas que tienen albercas en sus inmuebles, digamos, que son para uso común, y no falta que un perro se metió a nadar ahí a la alberca, ¿no? Entonces llega el vecino, se enoja y dice, bueno, ¿cómo es posible que... El dueño del perro seguro aplaudiéndole y el vecino enojado. Ya aprendió a nadar mi cachorro, ¿no? Como tal, Exacto. pero- Entonces sí son cosas que de verdad los vecinos debemos de ser conscientes
en que una administración debe de tener lineamientos, ¿no? O sea, por eso lo contratamos. Y no por eso significa que debe ser el más odiado, ¿no? Y ese reglamento incluso se puede abundar más, ¿no? Supongo. Claro. Además claro, de haberlo Asamblea. efectuado, lo pueden abundar más para ir perfeccionando pues, las Sí, lo que necesidades pasa es que o la el regulación. reglamento inicial ordinariamente lo hace el constructor, o sea, construye y a la hora de que él mismo va a hacer el régimen de propiedad en condominio para poder vender a los terceros, él hace su reglamento y muchas veces es por machote. Entonces, conforme va, ya están los condóminos ahí, pues entonces, y su vida diaria, pues pueden ir modificando en asamblea. A ese través de mismo condominio. asambleas. Exactamente, ese mismo reglamento. El reglamento que crea la inmobiliaria te lo tienen que dar cuando tú compras, entonces probablemente lo tienen por ahí. Hay que darse una oportunidad de leer el reglamento para saber a qué estoy obligado y qué derechos tengo, porque también ahí dan las directrices para una sana convivencia. Sabes que la música se puede tener hasta cierta hora, entonces sabes que cuando llegue esa hora y yo estoy haciendo una fiesta, tengo que bajarle a la Y música. hasta tantos decibeles, ¿no? También, porque también Y al luego es- revés, sí, claro. Son tantísimos los supuestos que se pueden presentar cuando se viven en este tipo de condominios. Decíamos lo de la alberca, a veces la gente deja su basura fuera de su puerta. departamento y incomoda a algunas otras personas. Son muchísimas son las- focos de infecciones incluso. son focos de o sea, infecciones, así Para es. eso hay un área específica y que debe de ser incluso hasta tratada, esa área específica de basura, supongo, ¿no? De hecho, dentro de las mismas actualizaciones que ha tenido la ley ahorita, actualmente la Procuraduría Social, que es la que está impulsando todo este tipo de movimiento, existe ahorita ya el Comité de Ecología, que también es la separación de la basura dentro del mismo condominio. Vamos, ha habido... Las fumigaciones, todo lo así que es. debe de ser, todo supongo. obviamente para que Es todo haya un tema. sanidad. Las cuotas de mantenimiento dan vida al condominio, Claro. dan vida, embellecen, hacen que la calidad del que habita en él sea mucho mejor. Y la Porque plusvalía del mismo inmueble. si no hay Eso cuota como de que condominio, un nadie gran recoge hotel, la basura. digamos. Nadie recoge la basura, se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque el camión de la basura no se le paga, pues no la recogen. Entonces, tienen que estar al corriente para llevar un nivel de vida adecuado. Y vaya, ¿qué monto es recomendable que ya se lleve a un juicio? ¿No? Ah, ¿A digamos, partir de qué monto de morosidad. de morosidad uno dice, sabes que ya es recomendable, ya no hubo ninguna negociación en ninguna instancia, entonces vamos a presentarlo ya para que sea un juicio? La situación ante la Procuraduría Social te dice, y la ley te lo dice muy claramente, para que tú seas considerado como moroso debes de tener 2 cuotas mensuales o 2 mensualidades que no hayas cubierto o una extraordinaria. A partir de ahí es determinable de cada persona o de cada administración el poder saber si lo pueden entablar o no. O sea, lo ponderan ustedes, digamos. Así es, pero como lo platicábamos ahorita, en ocasiones no te conviene pagarle a un abogado 8,000, 9,000 pesos para llevar a un juicio o bueno, lo que te Vas cobra a el recuperar juez. otros 8,000 o 9,000 pesos, ¿no? Exactamente. Claro. Bien. También me gustaría decir que ya hablando propiamente en un juicio, el tiempo. El tiempo Y el procedimiento, ¿cómo es todo esto? Generalmente inicia con una demanda de juicio ejecutivo civil. El administrador presenta su demanda, tiene que presentar qué documentos. Todos y cada uno de los recibos de las cuotas que se adeudan, las asambleas en donde se haya fijado ese monto de la cuota y un estado de liquidación suscrito por el administrador y por el presidente del comité de vigilancia. Esos 3 documentos unidos constituyen un título ejecutivo que me va a permitir a mí demandar y tener ese beneficio de que cuando yo le aviso al condominio que está demandado, en ese momento embargarlo, ¿ok? Esos 3 documentos son importantísimos. Evidentemente acreditar la personalidad como administrador a través del nombramiento, bueno, del ¿Nombramiento o del registro libro que de- le da la PROSOC, es cuestión de personalidad, pero como documentos bases esos 3, y que es muy común que a los abogados que promueven estos tipos No de sé, juicios no lo les presentan. fallen, O sea, entonces hay que son fáciles, cuotas, recibos, actas de asamblea y estado de liquidación. Son 3 sencillos. Habíamos platicado también que existía la otra forma, que fuera en juicio ordinario y no tanto ejecutivo. Exactamente, cuando el administrador adolece de alguno de esos 3 documentos que acabo de mencionar, entonces no podrá accionar en la vía ejecutiva y tendrá que accionar en una vía ordinaria civil. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia? Sobre todo para efecto de los La televidentes. diferencia es que el juicio ordinario
no tiene la bondad de embargarle al condominio al momento en que yo le notifico de pago que tiene una y demanda. plazo Lo que juicio. sí tiene el juicio ejecutivo. Porque hablando de plazos es realmente lo mismo. Yo estimo un aproximado de 50 días hábiles para tener sentencia definitiva, siempre y cuando haya ese impulso por parte del abogado de la parte actora, del condominio. Si no hay ese impulso, el juicio puede tardar mucho, pero si hay ese impulso, si está al pendiente de su asunto, en 40, 50 días hábiles lo tenemos resuelto. Bien. ¿Sí? Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, continuamos con el programa. Nos preguntaban gente que está aquí en el foro, ¿qué pasaría en el caso de que hubiera, no sé, algún atentado, algún incendio, alguna cosa que hiciera que el condominio como tal se destruyera? Y a lo mejor yo vivo en el piso número 9, supongamos. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿me pueden regresar, no me pueden regresar para efecto de la administración? ¿Qué pasaría con todo esto? No sé si alguien del panel me pueda contestar. Ahí entran los seguros. Son seguros que son contratados por los mismos condominios para poder cuidar su patrimonio y poder vigilar esta situación. Dependiendo de la aseguradora, dependiendo de muchas otras situaciones que son las que se pueden llegar a cubrir. Bien. Y en caso de que se hiciera pérdida de todo, todos son copropietarios, digamos, del terreno Del como terreno, tal, por lo menos, ¿no? Sí, así es. En su porcentaje de indiviso. Bien. Sí. Ahora, procesalmente, bueno, ya platicamos mucho acerca de de la parte de la administración y bueno, todos los problemas que se acontecen, y seguramente es una embarradita de todos los miles de problemas que puede llegarse a dar, ¿no? Porque sí hay muchas cuestiones. Pero bueno, para efecto de que sea un aspecto, un marco legal, nos quedamos con que se presenta entonces, hay dos tipos de juicios por los cuales se pueden ir. Uno es el ejecutivo civil, otro sería el ordinario civil, y de ahí dependiendo de los documentos que yo acompañe a mi escrito de demanda para poder lograr llevar a cabo todo. ¿Qué hay en esta demanda? ¿Hay una etapa de pruebas, alegatos? ¿Cómo se da toda esa parte del proceso? ¿Hay apelaciones, hay amparos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, el juicio ejecutivo civil, a diferencia del ordinario, la única es, como decía, al momento del emplazamiento se realiza el embargo. Después de eso es un juicio ordinario civil. ¿Qué etapas incluye un juicio ordinario civil? Una vez emplazado el condómino, tendrá 15 días para contestar la demanda. Una vez contestada la demanda, en un lapso de 10 días se señala fecha para la audiencia previa de conciliación, excepciones procesales. Celebrada la audiencia, si no se llega a la conciliación, se abre el juicio a prueba por un término de 10 días, en donde cada una de las partes ofrece sus pruebas y ya se emite la resolución correspondiente. Bien. ¿Y contra lo que se determine, puede proceder una apelación o no procede el recurso de apelación? El recurso de apelación en el juicio ejecutivo civil es procedente el juicio ejecutivo civil. Sonia, ¿me ayudas ahí en la cuantía? ¿Tiene que ver la cuantía? La cuantía en el juicio ejecutivo civil. Así es. Sí, tiene que ver la cuantía, es para los asuntos que conoce, no, la cuantía está determinada por el artículo, ¿lo podemos checar, por favor? Sí, claro. Ahorita la cuantía es 562,000 pesos aproximadamente. Hasta ese monto sí se podría apelar. Sí se podría. Abajo de ese sí monto se podría apelar el asunto. no se Hasta podría ese monto apelar. no se puede apelar. No se puede apelar. De ahí para arriba Para afuera, sí se puede. para arriba sí. Okay. Sí. Así es. Y amparos Que se sería la podría llevar apelación a por cabo. Amparo medio directo. ordinario, apelación. Y si no admite apelación, pues sería un amparo directo Contra la sentencia. contra la sentencia que dicta el juez de primera instancia. Si admitiera apelación, sería amparo directo en contra de la sentencia que emita la sala. Bien. Digo, de todos modos, al momento a lo mejor de presentar la demanda, pues se darían cuenta si es de un monto más elevado, ¿no? Como tal, ¿no? Por la competencia Sí, que claro. se Bueno, tendría. aquí hay que ser puntuales. La competencia en tratándose de cuotas condominales surte para los jueces de cuantía menor
con independencia de la cantidad que se reclama. Ok. Okay, o sea, Ese es el punto que aún quería así se reclama 1 millón de pesos por concepto de cuotas de mantenimiento, la competencia surte para los jueces de cuantía menor. Y En entiendo atención que a la especialización del asunto, cuotas condominales. en los años anteriores, esta facultad sí la podía tener un juez de primera instancia. Sí. Digamos, sí se podía tener. Ya ahorita Sí. ya todo es exclusivo de un juzgado civil de cuantía menor. En tratándose de pago de cuotas de mantenimiento, y dice el artículo, cuotas de mantenimiento o cualquier incumplimiento derivado a la ley de propiedad en condominio, es competente el juez de cuantía menor. Eso te abre un abanico, porque antes la ley orgánica decía, conoces de juicios ejecutivos civiles. Te lo marcaba, o sea que si era un juicio ordinario, conocía el de primera instancia. Claro. Pero ahora la ley orgánica abre esa posibilidad y dice, ¿conoces del juicio de pago de cuotas de mantenimiento? Asimismo, conoces de todos los juicios que deriven del incumplimiento de la ley de propiedad en condominio. O sea, lo dejó más abierto, porque antes nos acotaba al juicio ejecutivo civil. Y si el actor no tenía alguno de esos documentos para que consiguiera título ejecutivo, ordinario primera instancia. Entonces, ahorita ya es más amplio. Incluso ese es el otro supuesto en donde el juez de cuantía menor puede conocer en la vía ordinaria civil, ya sea porque no reúne los requisitos para que sea un título ejecutivo, o ya sea porque realmente no se trata de un pago, sino se trata de algún otro incumplimiento a la ley de condóminos. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una persona que es dueña de su inmueble, de su condominio, digamos, pero los abogados la ilusionan de no te preocupes, de aquí a que sea eso no hay problema, porque nos vamos a ir al juicio, apelaciones o amparos y todo esto para hacer todo el tiempo? ¿Qué pasa ahí? ¿Es recomendable o no es recomendable? ¿Mejor que cumplan? ¿Qué efectos tendría toda esta parte? No, evidentemente no solo en este tipo de asuntos, sino en cualquiera donde uno tenga una deuda, lo ideal es cumplir, llegar a un convenio, acercarse, decir, ¿sabes? Una probable condonación de intereses, de pena, para poder llegar a un buen arreglo. Porque obviamente cuando alguien debe, pues lo único que puede ganar en un juicio es tiempo, nada más. Pero se aumentan las cantidades, supongo, ¿no? Exactamente, los intereses van generando. Más si hay penas convencionales, pues debe ser Van generándose, por eso lo ideal es llegar a un convenio o pagar en lo inmediato, en la medida de las posibilidades. ¿Por qué? Porque el hacer largo un asunto implica que pues tus intereses van creciendo, ¿no? Claro. Incluso hay otra cuestión, cuando ya es conocido el asunto por un tribunal, ya no es una cuestión privada entre el condominio y el condómino moroso. Ya es una cuestión de interés público, porque ya hay una sentencia en donde está constituido un derecho, y entonces el Estado va a hacer que cumplas, aún y cuando tú no tengas esa intención y te opongas al cumplimiento, el Estado tiene los medios para hacer cumplir sus determinaciones y hacer cumplir esa sentencia. Entonces, tu patrimonio está en juego. Por ejemplo, si te embargan el departamento o el inmueble, pues ese puede salir rematado. Entonces, digo, hay que pensarlo 2 veces antes de hacer largo un asunto, ¿no? Sino más bien buscar los medios para poder cumplir y quitarte un problema de encima, porque realmente es un problema. Claro. Ahora, también es importante que sepan qué pasa si yo no cumplo, pero ya después quiero cumplir, porque aparte a lo mejor lo voy a vender ese inmueble. No sé si aquí en la parte de la administración nos puede decir qué requisitos son para yo poder vender mi inmueble, porque a lo mejor debe de estar un visto bueno por parte de la administración, claro, de que no debe ninguna cuota de mantenimiento, porque si no, pues digo, no estaría yo completamente libre para poder vender. No sé si esto sea correcto. Lo más recomendable siempre es que cuando vas a comprarte un departamento o vas a adquirir alguna casa o algún, incluso hasta un local comercial que pueda estar dentro de un condominio, que tú te acerques a administración y que administración te extienda una carta de no adeudo. Esta carta de no adeudo es un documento que funge como documento oficial. Ante los jueces, digo,
tiene validez, pero sí, lo mejor y lo más recomendable es que siempre cuenten con esta carta. Inclusive si no me recuerdo, el nuevo adquirente, si no se realizaron los pagos de las cuotas, bueno, primero el notario no va a dejar firmar, Así es. pero en segundo lugar, si no me recuerdo, se convierte como en obligado solidario el nuevo adquirente de las cuotas de mantenimiento que debía el vendedor. Una subrogación, una obviamente sustitución de eso es derecho. importante. De también derecho. Y tienen para que el ser nuevo cubiertas adquirente, ¿no? lo más rápido, tienen que ser cubiertas lo más rápido posible, y aparte, como lo que platicábamos, si hay intereses o si hay una pena convencional, la misma que tiene que ser cubierta para poder llegar a una solución. Sí Ojo puede, a los la vez televidentes. puede estar adquiriendo un departamento y una deuda, Exacto. que en ocasiones Ojo puede a los ser bastante televidentes, si adquieren, importante. chequen que venga esta parte de la constancia o el documento que ampare que no se deben cuotas de mantenimiento, porque no nada más son las cuotas, pueden ser intereses, penas convencionales, y pueden subirse una cantidad bastante alta, incluso hasta a lo mejor el mismo valor que tenga El un precio. inmueble como tal, El ¿no? departamento mismo. El mismo departamento como tal. Y en su experiencia, ustedes que son autoridades, ¿cuál ha sido un caso aislado referente a esto que les ha llamado mucho la atención o algo? Bueno, como dice el juez, es muy común que cuando vienen con sus documentos les fallen un poco los requisitos para que sea ejecutivo. Ese es como el caso más común. Pero sí me tocó ver uno en donde están en remate actualmente un departamento por falta de pago. Por falta de pago. Así Y no es. se acerca a la persona que quiere. Pues es que sí se acerca, pero quiere pagar, creo que 3,000 pesos mensuales, además de su cuota de mantenimiento, otros 3,000 pesos, y pues no quieren los condóminos. Es que sí es un poco injusto que durante años han Yo estado ellos cumplo y cumpliendo. otro no cumple, ¿no? Así es, y que ahora no están un poco cerrados porque dicen, ya se burlaron de los condóminos, y además se dan otras cuestiones porque son como se vive en comunidad, entonces de repente empieza a haber fricciones con el que no cumple. Ajá, oye, se enojan los demás porque están cumpliendo, están tratando de que el edificio esté en mejores condiciones o los inmuebles estén en mejores condiciones, y no se puede por unos cuantos que incumplen. Bueno, esperemos que sean unos cuantos. Ajá. Entonces sí es un poquito difícil lidiar con estas circunstancias, y ya vienen de repente las relaciones muy deterioradas por esta circunstancia. Claro. Ahora, debemos de tomar en cuenta que, por lo menos en la Ciudad de México, se ha estado creciendo mucho la parte de los desarrollos, donde hay muchos inmuebles, muchos departamentos, y este tema pues va a ser un tema muy importante para efecto de que sepan cómo hacer valer sus derechos, a qué tienen derechos y demás, ¿no? No quieren comentar una última cuestión porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna conclusión que decían hacer? Pues invitar a la gente a que tenga esa cultura condominal, a que se inmiscuya en su condominio, es en su beneficio, es para vivir mejor. Vayan a las asambleas, participen, auxíliense de su administrador, de la Procuraduría Social. Entre más armonía tengamos en los que vivimos en un condominio, pues yo creo que vamos a llevar una mejor calidad de vida. Es un lugar de descanso, no de batalla, Sí, ¿no? claro. Como tal. Bien, pues se nos ha agotado el tema que hoy nos ocupa de forma muy amplia, de forma muy entendible, por lo cual concluimos el presente tema. Si usted tiene alguna duda o aclaración que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted puede sanear ese tipo de cuestionamientos como tal. Incluso podría comunicarse con algún panelista. Nosotros mandaríamos en su caso la observación, la duda, la aclaración, insisto. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos los panelistas, a la producción que hayan efectuado el presente programa. Les agradecemos a ustedes, televidentes, que nos hayan acompañado en este magnífico programa. Espero que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos a las 9 de la noche, miércoles de la próxima semana. Les deseo una excelente noche y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.